Madre mía, Kanyaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Porque el salseo es máximo y parece que la tensión entre estos dos tórtolos ya no es cosa de ahora, sino que viene de largo. Vamos a desgranar esto porque hay miga. A ver, para ser honestos, todos recordamos cuando Erkencikus nos tuvo pegados a la pantalla. Kan y Demet, una química que explotaba, que te la creías al 100%. Parecía todo tan real, ¿verdad? Las entrevistas, los eventos juntos, esos miraditas, paf. Normal que medio mundo se enamorara de ellos como pareja. Pero claro, la tele es una cosa, y la vida real, otra. Lo que yo creo que está pasando, y aquí ya meto mi opinión personal, es que esa chispa inicial, esa magia que nos vendieron se fue diluyendo. Ojo, no digo que no haya habido nada, que va. Hubo un momento y se notaba, en el que esa relación rompió la barrera de la ficción. Pero, ¿cuándo se torció la cosa? Pensemos en las señales. Hubo un momento, no sé si recordaréis, que empezaron a salir los rumores de que la relación ya no iba sobre ruedas. Eran comentarios sueltos, nada concluyente, pero suficientes para que los más observadores empezáramos a sospechar. Y es que cuando dos personas que se supone que se adoran empiezan a dar pasos por separado, a no ser vistos juntos tan a menudo, a dar respuestas un poco frías cuando se les pregunta por el otro, pues algo huele a chamusquina, ¿no creéis? Yo diría que la tensión real, la que ya no se podía disimular, estalló justo después de que terminara la serie. Sí, cuando la adrenalina de grabar se acabó, cuando ya no había excusa para estar pegados las 24 horas. Es en ese momento cuando la realidad se impone. Y si ya existían diferencias, o si la presión mediática era demasiada, pues ahí es donde todo se vino abajo. Muchos dicen que fue por sus carreras, que cada uno quería seguir su camino. Y sí, es una posibilidad. Kan se lanzó a proyectos internacionales, Demet también ha estado muy activa. Pero, ¿es solo eso? Yo sospecho que hubo algo más, algo personal. Quizás las expectativas eran demasiado altas, quizás la intensidad de la fama los aplastó. ¿Os acordáis de esa aparición conjunta después de que ya se rumoreara la ruptura? Fue un poco forzada, ¿no os pareció? Como si tuvieran que cumplir con un guión para calmar a los fans. Esa tensión se palpaba en el ambiente. Ya no había esa naturalidad, esa complicidad que nos enamoró en su momento. La verdad es que si te pones a mirar atrás, te das cuenta de que la tensión no fue algo repentino. Fue más bien un proceso gradual. Empezaron a distanciarse, a priorizar sus proyectos, y aunque al principio intentaron mantener las apariencias, llegó un punto en el que era imposible. Y ese punto creo que fue cuando las presiones externas y quizás las diferencias internas se hicieron insostenibles. No sé, a mí me da la sensación de que se querían mucho en su momento, que vivieron algo muy bonito y muy intenso, pero que al final, la vida real, con sus complicaciones, no pudo con esa historia de cuento de hadas que tanto nos gustaba. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la tensión se hizo insostenible porque sus carreras tomaron rumbos diferentes o sospecháis que hubo un motivo más personal detrás de la ruptura?